El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es? ¿Cómo puedo detectarlo en mis hijos, en mi pareja? ¿Y a qué médico debo acudir? Hoy lo vamos a abordar en Te lo explico con los expertos. Y para eso me acompaña una persona que es una eminencia en el tema. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar contigo aquí en un tema fascinante y de mucho interés para la familia dominicana y de todos los sitios realmente. Sí, doctor, vamos a empezar definiendo qué es ese trastorno realmente. El trastorno de déficit de atención, muchas veces dicen que esos son de los inventos nuevos que la gente se ha sacado, pero no es así. Que antes los muchachos, Sí. eso se le quitaba con 2 correazos y un chancletazo, dice los padres. Exactamente, ya sabemos que no, que la violencia contra el niño es mala. El déficit de atención se describe en 1902 en Londres, en el Hospital para Niños Enfermos de Great Ormond Street, donde estaba ese hospital, y se describió como un trastorno del control moral. ¿Por qué? Porque eran niños como que podían hacer travesura, romper las reglas. Entonces, por eso se hablaba de un trastorno del control moral. Sin embargo, ya después sabemos que no, que es un trastorno que tiene dos caras. O el niño es hiperactivo o el niño es distraído. Entonces, el niño hiperactivo es el niño que da problemas en las escuelas porque lo que está molestando a los otros niños o hablan constantemente porque ese cerebro va a toda velocidad cuando son hiperactivos. Ahora, si el niño es simplemente distraído, entonces no atiende. Está como si estuviera soñando todo el tiempo. Y este problema, hoy día sabemos que es un problema del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Que el cerebro, la parte frontal, que es donde nosotros tenemos los controles, ahí están todos los controles: atención, concentración y memoria. Uso adecuado de la memoria de trabajo, decimos, porque tú aprendes y entonces lo que tú utilizas de ese aprendizaje es lo que se llama la memoria de trabajo para utilizarla. Entonces estos niños tienen un déficit de desarrollo en esos circuitos. Hablamos de circuito y parecería que estamos hablando de cosas eléctricas, pero es que tiene voltaje. El cerebro funciona a base de voltaje. Cada ritmo tiene un voltaje diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que el ritmo frontal de estos niños está por debajo de lo que debería ser, porque las conexiones no fueron suficientes para madurar las conexiones y los circuitos. Entonces, esos circuitos del lóbulo frontal los llamamos ondas teta. Y esas ondas teta están por debajo de lo que debería estar. Y entonces, cuando se maneja el problema, entonces tratamos de hacer intervenciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento de ese cerebro. Entonces, estos niños, muy importante, siempre preguntamos quién más en la familia tiene el mismo problema, lo cual a veces es genético. Corre en familia, decimos. Okay. Muchas veces la familia puede hacer el diagnóstico del niño porque el papá lo tiene, o la mamá lo tiene, o el tío lo tiene, porque a veces la genética o este tipo de transmisión salta, produce algunos cambios. Entonces, el niño es penalizado muchas veces en los hogares, es castigado físicamente y castigado de otras formas. Y cuando se desconoce le dicen, ese es el malcriado, es el que no obedece aquí. Exactamente, es rebelde. Es el rebelde, sí. Sí, este muchacho es rebelde. Doctor, entonces, si es una situación a nivel cerebral, significa que no puede provocarlo nada externo. Por ejemplo, los padres se preocupan mucho, y con razón en algunos puntos, sobre el uso de celulares, tabletas, computadoras a temprana edad, que los niños quieren estar todo el tiempo viendo muñequitos, jugando en el teléfono. ¿Esto puede provocar el TDAH o lo activa? ¿Cuál es la relación que puede haber? Realmente lo vemos como al revés, que eso estimula el cerebro del niño porque el niño necesita mantenerse enfocado y esos juegos o esos elementos del celular lo mantienen enfocado. Por eso hacen esos juegos de una manera increíble, porque
estos niños generalmente son de inteligencia inusual. Sí. Son muy inteligentes, son brillantes y hay que caerle atrás porque muchas veces tienen ideas geniales, pero se le acaba la gasolina, decimos. O sea, esas ideas no las implementan, sino que simplemente lanzan su idea, la comienzan, pero después se aburren en el camino, porque es un niño que se aburre fácil. Por eso el celular, ese tipo de actividad, lo mantiene constantemente y son capaces de jugar horas. ¿Y esto es malo o es bueno? Si tiene muchas horas, ¿lo debe retirar el padre o qué debe hacer? Fíjate, todo hay que regularlo, porque si no las conductas se desbordan. Decimos, mire, usted no puede jugar aquí 8 horas de esos juegos. A veces se acuestan a las 3 y las 4 de la mañana con estos juegos los adolescentes. Entonces, de alguna manera, los padres tienen que tener control, porque no lo estamos ayudando, está desarrollando una conducta que lo gratifica, que le da placer, pero una conducta que no ayuda, porque estos juegos no ayudan en nada y muchas veces hay quejas de que estos juegos, algunos son peligrosos porque invitan al niño a hacer cosas. ¿Y qué pasa? Que el niño con este tipo de trastorno es inventador. Inventa cosas. ¿Por qué es más inventador que un niño que no tiene el trastorno? Bueno, porque es que eso lo estimula. El niño busca cosas que lo gratifiquen, que lo hagan sentir bien, que lo mantengan con esa energía, porque esa energía del cerebro hay que usarla cuando son hiperactivos. Mientras que el que no es hiperactivo, sino que es inatento, no, ese se la pasa o tranquilo o viendo documentales, porque a veces están muy bien ilustrados de las cosas. Leen, no es que lean mucho, porque generalmente no pueden leer, porque no puede mantener el foco mucho tiempo. Claro. Y una de las cosas que yo hago con mis estudiantes es preguntarle, ¿quién comienza en una página a leerla arriba y cuando llegó abajo ya le olvidó lo que leyó arriba? O la mamá, porque la memoria no fija la memoria, o la mamá que le dice al niño, ve y búscame la cartera que está encima de mi cama en el segundo piso. Y él viene bajando su escalera sin nada. ¿Y lo que yo te mandé a buscar? Ay, ¿qué fue? Se me olvidó. Sí, he escuchado muchos casos. Por eso, porque el cerebro necesita que el mensaje entre, el mensaje se convierta en código, se almacene y se pueda utilizar. Entonces, por eso, el que tiene déficit de atención, se le pierden las cosas. También. No encuentra la llave, el celular no sabe dónde lo dejó, porque funcionan en lo que llamamos el piloto automático. No están pensando, no están procesando. Entonces, por eso, uno de los consejos primero es, siempre dile a tu mente, a tu cerebro, con lo que tú andas. Ando con el celular y lo puse en la mesita que tiene el reloj de arena. Decírtelo en voz alta. Mentalmente. Si se lo dice, el cerebro procesa. Pero si lo hizo en el piloto automático, no sabe dónde dejó botado el celular. Sí. Doctor, quiero volver un poquito atrás. Como padre, ¿a qué edad puedo comenzar a notar que el niño tiene un comportamiento que quizás es inusual o más extremo de un niño que no tenga el trastorno? ¿Cómo me doy cuenta? Porque se parecen tanto las conductas. Aún desde temprano los padres pueden notar que el niño es muy inquieto, que el niño llora mucho, que el niño no duerme suficiente. Son indicadores, pero generalmente hablamos de detectar el síndrome a partir de los 3 años. De hecho, tenemos instrumentos para medir desde los 3 años, pero ese instrumento de 3 a 7 años se le aplica a los padres y a los maestros. De manera que tenemos los 2 indicadores más importantes, donde el niño pasa su vida la mayor parte del tiempo en la escuela y en el hogar. Entonces los padres, incluso le mandamos el cuestionario para que ambos padres lo llenen independientemente. Porque los padres, si son quienes tienen el trastorno, tienen una tendencia a no hacerle caso a eso. O sea, que el niño puede presentar esas características del trastorno. Y el padre, que quizás también tiene el trastorno, decir, eso es normal. Sí, exactamente. Ay, hombre, que eso molesta mucho. Así era yo. Así era yo cuando chiquita. Pero otro de los indicadores es las quejas de la escuela. Uh-huh. Habla mucho, no se concentra y sacan buenas notas muchas veces. Sacan buenas notas porque son muy inteligentes. Son inteligentes. Estos niños son inteligentes y entonces obviamente oyen las clases a veces, no estudian,
Sin pero necesidad de pueden esa pasar. concentración logran pasar. Pero un indicador es el rendimiento académico, que es malo. Entonces, cuando el niño se le aplica un tratamiento, el cambio es del cielo a la tierra en Doctor, para llegar rendimiento al académico. tratamiento, me doy cuenta y la escuela me lo dicen, el niño está o muy distraído o muy activo y digo, bueno, sí, lo quiero llevar a un especialista. ¿A qué médico debo ir? Fíjate, generalmente el niño es llevado o a un psicólogo, pero el primer orientador es el pediatra, porque ese niño está siendo visto por un médico y la mamá se queja de que el niño tiene incluso accidentes a veces, eh, Se cae golpes, mucho. golpes porque el niño es demasiado rápido. Muchas veces entonces no mide, este es un niño que no mide las consecuencias de las cosas que va a hacer. Por eso inventan mucho, a veces les gusta prender fósforo, el fuego, cosas, ese tipo de situaciones que son de riesgo y que son peligrosas y que estos niños se contentan muchas veces haciendo travesura y cuando son adolescentes, entonces comienzan los problemas que más nos preocupan del sexting, de compartir fotografías íntimas y demás cosas, porque son atrevidos. Son atrevidos y les gusta correr riesgo. Muchas veces son niños andariegos, que no quieren parar en la No quiero estar casa, en la sino que tienen casa. que estar haciendo cosas fuera. Entonces, para que antes de llegar a la adolescencia, Sí. el primero, el pediatra. De ahí puede ser que haya una El referencia a pediatra, psicólogo psiquiatra. el pediatra que debería ser Ujú. Ese primer acercamiento. el primer nivel porque alguien ve a ese niño para su Sí. crecimiento y desarrollo. Entonces comenzamos a ver qué está pasando con el niño, en qué circunstancias que el niño tiene esas dificultades y entonces el pediatra puede decir, mira, tiene que verlo un psicólogo o un psiquiatra para que evalúe la conducta y vea sobre todo las cosas que están penalizando al niño, rendimiento académico, el comportamiento en el hogar, la toma de riesgos, de situaciones de riesgo, que entonces pueden ser peligrosas para el Sí, niño. si se logra ese diagnóstico, entonces es una combinación, terapia conductual y medicamentos. Sí, generalmente, porque fíjate, no solo es el medicamento resuelve el problema académico, pero es entonces comenzar un proceso de modificación de conducta para llevar al niño a lo que es el comportamiento ideal. No el ideal que los papás tienen, sino el ideal de que el niño funcione socialmente, porque muchas veces no lo quieren llevar a los cumpleaños. Hay niños que le dicen, ay no, pero mira, no invite a fulaniquito porque ese tipo es un terrorista. Se Entonces, rompe todo, llega, rompe los globos, tira todo el sí, piso. y está fuñendo, Sí, molestando a los otros niños. Entonces, el niño a veces lo comienzan a marginar socialmente y le hace mucho peor. daño al niño. Si ya llega incluso a la adolescencia, ya hay familia que dice, ay, no, ese no lo queremos aquí. Doctor, ¿qué pasa? Se hacen las pruebas y se hace el diagnóstico, es TDAH, pero los padres no quieren medicar al niño o la niña. ¿Qué pasa si no se da la medicación? Fíjate, es que después que vemos el niño y lo evaluamos, no inmediatamente vamos a fármaco, vamos a trabajar el comportamiento del niño. Si no tenemos ninguna mejoría con la modificación de conducta, porque realmente un niño con un TDAH, que sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo, que sabemos que ese cerebro no está funcionando fisiológicamente y cognitivamente, quiere decir con su funcionamiento académico, podemos ayudar, pero al niño le cuesta demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque es luchar en contra de algo que él ha vivido toda la vida con eso y sobre todo que se siente muy bien con sus distracciones. Sus distracciones son su fantasía, lo que él está haciendo, viajar al espacio, ir a otro planeta. Estos niños tienen una vivencia mental muy Mucha rica, imaginación. entonces una imaginación. Entonces los padres lo primero es que ya sabemos quién en la familia tiene lo mismo.
Entonces el papá o la mamá puede decir, pero yo tenía eso y a mí nunca me dieron nada y yo estoy aquí bien, tengo mi hijo, tengo mi educación, porque sí, a veces son profesionales, pero son profesionales que no, su potencial no lo utilizaron totalmente. Y obviamente eso lo penaliza en cuanto a avance, a crecimiento en esas empresas. Entonces le explicamos a los padres, fíjese, el niño se podría beneficiar más si el niño fuera medicado con un fármaco que lo que le propongo es un ensayo. ¿Qué quiere decir eso? Un ensayo quiere decir que vamos a probar un medicamento en dosis baja durante un mes. Porque Monitoreándolo. estos son medicamentos que a los padres a veces les preocupa porque son controlados por narcóticos. O sea, la Dirección Sí, la Nacional de dirección. Control de Drogas tiene, porque son estimulantes del sistema nervioso central, y muchas veces se pensaba que los estimulantes podrían ser utilizados con fines de abuso. Pero ¿qué pasa? Que estos medicamentos ya no tienen ese potencial de abuso, o sea, ya no se pueden usar para que darme un viaje, dar gusto, ninguna de esas cosas, porque ya están mucho más sofisticadas estas medicaciones. Entonces le hablamos de ese ensayo y cuando ven el cambio que el niño da y que subió su rendimiento académico, dicen, ah, no, pues no tenemos ningún problema. Debido a que el fármaco no es curativo, muchas veces estamos de acuerdo en que se use solamente cuando el niño va a clase. Y sobre todo que niños que son barajadores, que lo despiertan y no se levantan y están ahí una hora, llegan tarde a la escuela. Entonces ese niño simplemente le decimos, mire, de que usted lo despierte, dele la pastilla. Y una hora después la pastilla está funcionando. Quien inicia medicación debe mantener el resto de su vida y un momento en que se puede retirar. Buena pregunta. El medicamento se va a utilizar cuando sea necesario. Pero ya hoy día el medicamento es una opción. ¿Por qué? Porque este tipo de problema, las técnicas neurocognitivas, las técnicas de modificación del cerebro han avanzado mucho. Entonces, existe hoy día lo que se llama el gimnasio mental. El gimnasio mental es como una analogía de que si tú vas al gimnasio y vas regularmente y sistemáticamente, tus músculos cambian, tu energía cambia, tus destrezas cambian. Entonces, en estos niños y adultos que ya tienen más conciencia, el gimnasio mental lo va a ayudar a modificar la anatomía del lóbulo frontal, donde está el déficit en las ondas teta. Entonces la gente piensa como que eso es brujería o que eso es una situación que cómo va a ser posible que cambiemos la anatomía del cerebro. Pues sí, de la misma manera que se cambia la anatomía del cuerpo, cambia la anatomía del cerebro. Y para quienes quieran verlo en vivo, el cerebro funcionando, yo les sugiero los video de la doctora Sarah Lazar. Sarah Lazar es una neurocientista, profesora de Harvard, que no era ninguna neurocientista. Esta mujer se lesionó en el maratón de Boston y de fisioterapia le dijeron, Sarah, mira, ve a mindfulness que te va a ayudar porque es una técnica que ayuda al dolor, Sí. ayuda a quitar las distracciones, ayuda a dormir. Entonces ella dice, pero yo no voy a ir a ese asunto, yo soy un científico que no creo en ese disparate. Pero le dicen, va 2 semanas después, o sea que si usted hace el ejercicio regularmente, a las 2 semanas usted comienza a notar los cambios en su funcionamiento cerebral. Sara hoy día es la mujer que está escribiendo los cambios neuroanatómicos vistos por resonancia magnética funcional. Esta es una resonancia donde el cerebro se ve funcionando, donde se ve trabajando y se ve los cambios que ocurren. Doctor, ¿es costoso el acceso al tratamiento, a las terapias, pero también al medicamento? Sí, lamentablemente estos fármacos, porque nosotros somos un país con precio atómico en los fármacos, cuando uno ve los precios en Colombia, uno ve los precios en España, nos sorprendemos de que
los Están medicamentos tan aquí sean tan elevados. costosos. Un fármaco de esto puede costarle a un padre 5,000 pesos mensuales. Wow. Sí, Significa que quizás, bueno, quizás no, muchos, la mayoría, no podrían mantener quizás el ritmo. ese fármaco. Entonces, por eso eh, tratamos de que los padres aprendan mindfulness, o sea, aprendan esta técnica de atención plena para aprender a regular el cerebro. Y hay una serie de Netflix que yo la recomiendo muchísimo a los pacientes que se llama Headspace. O simplemente si se entra en el buscador de Netflix meditación, va a salir ese cerebro precioso en color naranja. Tiene 8 capítulos para uno entrenarse en lo básico de atención plena. Que eso es un proceso que se dispara luego de que en los años 70 que el Tíbet fue invadido por fuerzas extranjeras, los budistas para protestar se quemaban vivos. Y se quemaban vivos en la plaza, le echaban un combustible, le prendían fuego, no gritaban, no se movían, no hacían nada, morían. Entonces ese grupo de Harvard, a la cabeza del doctor John Kabat-Zinn, quien tuve la oportunidad de hacer un curso con él sobre esta técnica en Harvard, estas personas estudian qué es lo que hacen estos individuos que tienen hoy día ese control del cerebro. Entonces ahí comienza una investigación y hoy día estas técnicas están a todo nivel mundial y por supuesto negociadas, convertidas en negocio por los norteamericanos, pero son muy valiosas y ahí se consiguen, simplemente en YouTube se consiguen gratis, que las personas que pueden acceder a YouTube y aprender, pero es una técnica que hay que dedicarle tiempo y mínimo usted tiene que darse unos 5 días a la semana y darse mínimo 20 minutos cada día tratando de cambiar el cerebro. Ya sabemos que solamente una técnica modifica el lóbulo frontal y es la respiración. La respiración. La respiración solamente, si usted hace su respiración 2 veces al día, 10 minutos de respiración. ¿Qué consiste esta respiración? Esta respiración es que nosotros respiramos alrededor de 12 veces por minuto. Pero cuando tú controlas la respiración y la bajas a 6 veces, comienza entonces a deshacerte de la distracción. Oh. La respiración está en todos estos videos de YouTube. La respiración es simplemente llenarse de aire. Requiere también una posición sentado o acostado y que mi cabeza esté en línea con mi cuerpo. Se respira profundamente y se llena y se para la respiración y contamos 6 segundos y se expira por la boca. Se entra por la nariz, se expira por la boca, sosteniendo, cuando lleno, sostengo 6 segundos y expiro el aire. Solamente eso va a hacer que la persona mejore su concentración y su atención. ¿Qué ha demostrado esta doctora Lazar? Esta técnica sola controla la ansiedad, controla la depresión y controla un sitio dentro del cerebro que se llama la amígdala, que es donde está la gente que se quilla, la gente que es violenta, la gente que es agresiva, tiene esa amígdala muy desarrollada. Estos ejercicios achican la amígdala para que la persona entonces tenga un funcionamiento más sutil, más suave. Evitar esos arranques de ira. Más acorde con las cosas. Y cuando usted tenga un ataque de ansiedad o de pánico, esté desconcentrado, respire, que eso va a cambiar el panorama. Doctor, esta podría ser una de las técnicas que podrían aplicar en casa estos padres. Exactamente. Que me escriben y me dicen, no tengo recursos, no tengo dónde ir, un especialista que me atienda y mi niño tiene estos síntomas, ¿qué puedo hacer? Como todo el mundo tiene acceso a YouTube, una de las sugerencias sería, mira, que los padres aprendan el proceso de la técnica de la meditación, porque es que es muy bueno. Hoy día que vivimos llenos de estrés, uno va a controlar el estrés simplemente
controlando mi cerebro. Hasta quien no tiene el trastorno debería ser la técnica. Claro que sí, porque Sí. hoy día muchas personas sin trastorno van a utilizar las técnicas porque cambia de manera notable la calidad de vida del individuo. Porque el déficit de atención en el adulto, que se piensa como que no existía, no, en la adolescencia, la noticia buena es que en la adolescencia muchos niños dejan el déficit de atención porque sus circuitos maduraron de una manera que no entendemos exactamente cómo, pero Wow. esa gran cantidad de niños va a desaparecer el problema. O sea, que pueden tener un diagnóstico en la infancia de TDAH y en la No es para toda la adolescencia. vida. Y en la adolescencia podría ser que maduren esos Que circuitos maduren esos y salga del circuitos, trastorno. pero para algunas personas es para toda la vida. Entonces esa es la persona que tiene que aprender a manejar ese cerebro de manera que su vida sea más acogedora, más agradable. Porque déjame decirte, cuando el hombre tiene déficit de atención y está casado, las mujeres viven lo que se llama un calvario. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre no tiene tanto interés o se ha acostumbrado, no ha hecho nada en ese sentido, es de cuidado, deja los zapatos, deja la ropa, No ven la tapa del baño. siempre hay que estar atrás de ellos, recogiendo de todas las cosas, la ropa interior la tiró por ahí, sumamente desorganizado, se le olvidan las cosas, desorganizado con los presupuestos muchas veces. Entonces, la mujer es capaz de manejar eso. Pero el hombre no es capaz de manejar a la mujer con eso. O sea, la inversa es peor todavía, porque el hombre no tolera. Exactamente. Y además que el déficit a veces es más común en los varones, pero en las mujeres le da más duro por este tipo de cosas. Entonces la mujer que hace sus ejercicios mentales es una mujer que va a cambiar todo el panorama. Y como una cápsula, también son mujeres que cuando tienen el déficit de atención, la vida íntima no es tan satisfactoria porque su mente está en otra cosa. Hasta en eso le afecta. O Hasta sea, en eso. si tenemos los síntomas y detectamos en casa que ese niño, esa niña tiene esta situación, se diagnostica, pero nunca se abordó a nivel conductual ni tampoco farmacológico y esos circuitos no maduraron solo. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir con el trastorno sin ningún tipo de tratamiento ni atención adecuada? Cuando ya yo soy adulto, ¿qué pasa con mi vida? Bueno, en primer lugar, son adultos que van a tener problemas en su trabajo porque el rendimiento es malo. Una cosa que un enfocado podría hacer en media hora, a él le puede tomar 2 horas o 3 horas porque no sabe cómo comenzar, no sabe cómo organizarse. Y eso puede pasar a nivel del hogar también. Entonces, estos individuos van a sufrir mucho porque no saben cómo que se van a organizar. Cuando tienen un trabajo en la oficina y tienen muchos papeles que organizar y arreglar, la misma cosa la viven haciendo 2, 3, 4 veces porque no se acuerda qué fue lo que hizo en ese momento. Eso debe generarle mucha frustración, bien, mucha Claro que ansiedad. sí, es muy frustrante. Y a los adultos también, cuando necesitan hacer su trabajo y ser eficientes, yo tengo muchísimos adultos que entonces se les da su medicación, ese día se toman su pastilla. Pero en estos días recibí un mensaje de un esposo que me dice, doctor, estoy desesperado, ya yo no aguanto más. Y la tengo medicada, pero se le olvida la medicación a veces y tiene una serie de dificultades que obviamente los hombres no resisten ese tipo de cosas. Pero se me olvidó que una de las cosas que se puede hacer cuando el niño es inquieto, es intranquilo, el niño sigue las reglas, tenemos una técnica que se llama tiempo fuera. El tiempo fuera es una técnica mediante la cual si el niño hace una conducta indeseable, eso no está bien. No darle un discurso al niño porque usted lo está torturando. Y al adolescente también, cuando usted le viene a dar consejos y cosas de eso, usted lo está torturando porque él no aguanta que le estén diciendo tantas cosas. Entonces en el niño de 5, 6 años, eso está mal hecho. Váyase a su habitación. Sin ampliar mucho. Nada más, esa conducta no es adecuada. Váyase a su habitación. Y le damos 1 minuto
por cada año de vida. Si tiene 5 años, 5 minutos. Después voy y lo busco. Ven para que ven para que esté con nosotros. Ya me olvido de estarlo sacrificando con lo Y que no volver pasó. con el tema y seguir hablando No con del el tema. Entonces eso es lo que pasa en los hogares, que es constantemente torturando al niño y eso entonces empeora el funcionamiento igual que en el adolescente. Y hay que tomar en cuenta que con los adolescentes uno lo tiene que educar muy bien porque es el adolescente que comienza temprano, hembra o varón, a tener relaciones sexuales, a tener un embarazo, a poder tener una infección de transmisión sexual. Entonces hay que educarlo en la sexualidad porque podríamos tener consecuencias muy desagradables, porque buscan cosas que lo gratifiquen. Doctor, por lo que usted nos ha dicho en el día de hoy, me doy cuenta que no es solamente tratar al paciente, bueno, a la persona que tenga el trastorno, es también educar a la familia, porque Claro. muchas veces manejar el trastorno debe ser también difícil y desgastante para los padres, para los tutores de ese menor de edad. Claro que sí. Fíjate, yo tengo una paciente que la vi hace años y el problema sigue, obviamente, pero me llamó que quiere que vea a su hijo porque hay que medicarlo. Ella no lo ha llevado a ningún sitio. Y ella lo diagnosticó, hay Ella que le hizo el medicarlo. diagnóstico y dice, estamos decididos que hay que medicarlo. Entonces digo yo, bueno, antes de que lo mediquemos vamos a Evaluar. hacer una evaluación para ver, pero obviamente sí corre en familia, porque varias personas de la misma familia tienen la misma condición en diferentes ramas de la familia. Y eso lo vamos a encontrar, que corre en familia, entonces muchos miembros de la familia tienen la condición. Que no lo vemos hoy como una enfermedad mental, lo vemos como un trastorno, como alguien que tiene un problema de ritmo cardíaco, bueno, mira, nació con eso o lo tiene, se le pone un marcapaso y resuelto el problema. En estos casos no tenemos un marcapaso, pero sí tenemos una técnica conductual que puede ayudar al niño y unirla al fármaco, porque el fármaco le da al niño una idea de cómo él puede funcionar. Entonces, simplemente lo hacemos así. Y muchos de mis clientes que son estudiantes fuera del país están medicados sin ningún tipo de problema y le informamos a la universidad esa situación o al colegio donde están, porque el alumno tendría ventajas adicionales. Cuando estos niños adolescentes tienen problemas, las escuelas están obligadas a tomar en cuenta su condición y darle facilidades adicionales. Un adolescente con TDAH puede terminar en ansiedad, en depresión, puede llegar a hacerse daño si no es abordado de manera correcta y a tiempo. Sí, fíjate, excelente pregunta la que tú has hecho, porque el TDAH tiene lo que llamamos comorbilidad. Una comorbilidad quiere decir que cuando la persona tiene un problema, es lo más probable que tenga otro problema. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que aparecen muy comúnmente en el TDAH? Ansiedad y depresión. ¿Qué pasa entonces cuando el adolescente se entusiasma y hace mindfulness, hace este gimnasio mental? Desaparecen ambas comorbilidades. Se controla la ansiedad, se controla la depresión. Y se controla la impulsividad porque se ha hecho una acción sobre la amígdala. Cuando hablamos de la amígdala, la gente piensa en las agallas. No, no es esa, la amígdala de la garganta. Es una área del cerebro que se llama la amígdala. Sí. Que es el radar del cerebro. Es que detecta todo. Bueno, ahí es donde está el centro de pelear o correr. Cuando tú estás ante el peligro, tú tienes dos opciones. O nos matamos o me mando. Entonces, ese radar asume inmediatamente el control del cerebro. Entonces, y en la adolescencia me imagino que sin un tratamiento oportuno todavía es mucho más difícil, porque con esa edad de los cambios, debe ser muy difícil para una familia tener un adolescente con este trastorno, quizás sin saberlo. Bueno, fíjate, el adolescente a veces tiene algunos problemas porque si el adolescente se comienza a enamorar de una chica, la familia ya conoce la historia y saben cómo es, ya entonces comienzan los problemas o lo comienzan a botar de las escuelas. A veces llegan a tratamiento
que han repasado 5 escuelas. Y eso puede contribuir a la deserción escolar. Ya este no va a estudiar más, porque este muchacho lo que es bruto. Este muchacho es muy, ¿cómo le decía usted ahorita? El que era alborotado. Es muy tremendo. Y lo dejan fuera de la escuela, inclusive lo podemos ver Se en agotan ciertos los sectores. padres, Claro, se agotan. Cuando ya hay 5 escuelas que lo han sacado, entonces obviamente, además él se siente muy mal, también. porque va perdiendo sus grupos sociales. Donde él comenzó su escuela, muchas veces se negocia para que él se gradúe en su escuela en la que él tiene todos sus compañeros, pero muchas de las escuelas no lo quieren volver a tener, aunque haya cambiado la conducta. Doctor, esto puede entonces terminar en un desenlace todavía peor, porque puede ser un joven que dependiendo del hogar que venga y del contorno donde esté, puede terminar hasta en delincuencia. Sí, bueno, porque a veces experimentan con drogas. También. Experimentan con droga porque siempre están buscando como cosas emocionantes, le gustan lo tirarse en paracaídas, le gusta bucear, le gusta hacer una serie de cosas que conllevan ciertos riesgos. Cuando comienzan a guiar, entonces le encanta la velocidad. Esos son los racing. Le encanta la velocidad, entonces siempre están en peligro porque son impulsivos. O sea, no miden las consecuencias de sus acciones. Entonces, simplemente cuando ya el niño frena, el adolescente frena el comportamiento, después hace la historia y dice, yo sí estaba loco. Yo sí estaba loco por esa cosa que entiende que hizo, que estaban atrevidas. Doctor, cuando explicamos un poquito sobre este trastorno en redes sociales, varias personas comentaban y decían, yo tenía eso, pero mi mamá me lo quitó a chancletazo. O eso se ve ahora, porque los muchachos de antes a ninguno le daba eso, es que son muy malcriados. Ya usted explicaba de dónde viene, pero ¿qué le podemos decir a esas personas que nos están viendo y que todavía tienen esa creencia de que esto se trata simplemente de un tema de educación? Sí, la violencia contra el niño no es buena. Nosotros decimos, y es un dogma, o sea, eso es así. Nosotros decimos que usted recicla lo que usted vivió. Si en mi hogar el manejo de la conducta era a base de violencia, así es como yo voy a manejar la conducta de mis hijos o de mi entorno. Eso pasa con los matrimonios y es que las personas reciclan, o sea, hacen lo mismo que hacían sus padres. Aunque quieran no hacerlo, les sale. Los que dicen antes no se veía eso y ahora sí. No, Explíquele por qué. no, sí, pero eso son creencias que la persona tiene. Antes no se veía cáncer, hoy hacemos todo tipo de diagnósticos que antes no se hacían. Hay un trastorno que se llama el trastorno límite de la personalidad, donde las chicas planteamos que tuvieron un desarrollo en que no siente que fueron cuidadas, queridas, atendidas, y desarrollan un trastorno que se caracteriza muchas veces por la autoflagelaciones, se cortan, ideas suicidas, se quieren morir, se deprimen. Todo eso dije que no existía, siempre existió, pero ahora que sabemos hacer el diagnóstico, entonces aparecen. El trastorno de déficit de atención, hiperactividad, se diagnosticó por primera vez en 1902 con 34 niños que se atendían en el Hospital para Niños Enfermos de Londres. En todas las familias no siempre dicen, no, yo tengo un tío que es como medio raro. Quizás la falta de diagnóstico de aquel momento. Y usted ahí lo mencionaba, ¿por qué explícitamente? Doctor, ¿algún consejo que podamos dar a las personas que nos están viendo en ese sentido? No todos tienen el conocimiento de este trastorno, ni tienen la información adecuada en el entorno que están. ¿Qué podemos decirle para que puedan comenzar a edificarse quizás? Fíjate, el trastorno, yo creo que lo importante es que las familias entiendan que el niño muchas veces inquieto, el niño tiene algún comportamiento que no nos gustan, pero no todos los niños tienen un trastorno de conducta o un trastorno de déficit de atención. Entonces el seguimiento, la observación es lo que nos va a ayudar, que vemos que ya en el rendimiento académico hay problemas, que los maestros se están quejando, que el niño en la casa tiene problemas, porque hoy tenemos una situación, la mayoría de aquí los hogares monoparentales, que es la mamá que lo dirige, pero esa mamá trabaja.
Entonces ese niño muchas veces está suelto y haciendo travesura en el barrio o en la casa, todo ese tipo de cosas. Es importante la observación, que veamos cómo mi niño va evolucionando, cuál es el nivel de obediencia de ese niño, cuál es el nivel de tranquilidad, dedicación a sus estudios, dedicación a seguir las reglas del hogar. Si esas cosas se rompen, entonces tenemos que ver cómo vamos a resolver las cosas. Ya está aumentando el número de consultorios de atención primaria que son del Estado y que no tienen costo para la familia, porque lo que nos interesa en términos de salud es que realmente podamos hacer prevención y no tratamiento, porque la prevención es lo que más importa y a veces tenemos problemas de que la prevención no se utiliza adecuadamente, entonces por eso tenemos tantos problemas. ¿Un diagnóstico temprano en este trastorno puede hacer la diferencia? Un diagnóstico temprano, claro que sí, porque ese niño va a poder desarrollar su potencial en la adolescencia y luego como un profesional. Porque si se deja el trastorno, ese niño rinde por debajo, 50% o más por debajo de lo que podría rendir, porque son brillantes generalmente, tienen ideas tremendas y hay que agarrarle la idea para implementarla. Eso es muy importante. A veces se habla de que quienes eran con déficit de atención, Mozart, pero mira qué genio, Einstein era un tipo totalmente despistado. Pero tenemos todos esos genios. Al contrario, el de los agujeros negros, ¿verdad? El británico que descubrió eso siendo estudiante, ese no tenía déficit de atención, ese era un super genio. Ahora me acordaré del nombre de él. Doctor, qué enriquecedora conversación. Yo entiendo que vamos a dejar algo de información oportuna para tantos padres que están atentos al tema. Gracias por acompañarnos en Te lo explico con los expertos, el doctor Rafael García, médico psiquiatra, que ha tratado el tema por muchos años. Su tesis doctoral inclusive fue sobre el tema. Gracias por estar con nosotros. Un placer, encantado, y espero que los padres entiendan que estamos ante un trastorno que no es una vagabundería ni un mal comportamiento, sino que es un trastorno que es manejable, y el hecho de que se entienda que alguien más en la familia lo tiene ayuda a que comprendamos el problema. Excelente mensaje final. A ustedes, gracias por vernos.